¿Quiénes son los dioses olímpicos de la mitología griega? En la antigua Grecia, la religión jugaba un papel muy importante, pese a no ser conocido como tal este concepto. Los griegos eran politeístas, es decir, rendían culto a más de una divinidad. Había más de un dios y cada uno estaba asociado a diferentes elementos, acciones, poderes, intervenciones, mitos, rituales, etc. Los dioses olímpicos eran las principales divinidades, aquellas que se encontraban en la cima del monte Olimpo según la mitología griega. El concilio de los dioses en el monte Olimpo estaba formado por 12 dioses. Hay 10 que eran siempre olímpicos y la docena era completa por otros 2 dioses que podían variar. Las 12 deidades más importantes de la mitología griega eran las siguientes. Los 10 primeros de esta lista siempre fueron considerados olímpicos y los 2 últimos cambiaban en ocasiones. Zeus, dios del cielo y del trueno, gobernante del monte Olimpo y rey de los dioses. Es el marido de Hera y el padre de Hércules, uno de los personajes más conocidos en la cultura popular. Entre sus símbolos se encuentran el rayo, el águila, el roble y el cetro. Hera es la diosa del matrimonio y de la familia, reina de los dioses y mujer de Zeus, de la que es también hermana. Es representada con la corona, el pavo real, la granada y la vaca. Poseidón, dios de los mares, terremotos y los caballos. Es hermano de Zeus y Hades, y su símbolo más reconocible es el tridente, así como el caballo, el toro y el delfín. Ares, hijo de Zeus y Hera, y dios de la guerra y la violencia. Es despreciado por el resto de los dioses olímpicos y entre sus símbolos se encuentran el jabalí, la serpiente, el perro, el buitre, la lanza y el escudo. Hermes es el dios del comercio y la retórica. Era el mensajero de los dioses y se le representa con unas sandalias, un casco alado y un cauduceo. Hefesto, dios del fuego y la forja. Era el herrero y el artesano de los dioses. Es simbolizado con una forca y un yunque, el fuego, un martillo, un burro, las tenazas y el hacha. Afrodita, diosa del amor, la belleza y el deseo. De ella proviene la palabra afrodisíaco. Se le representa con una paloma, el pájaro, la manzana, la abeja, el cisne, el mirto y la rosa. Atenea, diosa de la sabiduría, la artesanía, la defensa y la guerra estratégica. Es hija de Zeus y es representada con la lechuza y el olivo. Apolo, dios de la luz y del sol, del conocimiento, la música, la poesía, la profecía y el tiro con arco. Es simbolizado con el sol, la lira, el arco y la flecha, el cuervo, el cisne y el ratón. Artemisa, diosa de la caza, la virginidad, el tiro con arco, todos los animales y el arco, la flecha, la serpiente, el cerdo, la luna, son los símbolos más representativos de esta divinidad. Demeter, la diosa de la agricultura, la fertilidad, la naturaleza y las estaciones del año. Se le imploraba que hubiera buenas cosechas y sus símbolos son la amapola, el trigo, la antorcha y el cerdo. Hestia, diosa del hogar y de la familia. Según la historia, se dio a Dionisio su puesto entre los dioses olímpicos. Nunca iba a la guerra. La titanomaquia. La palabra titanomaquia literalmente significa guerra de los titanes. Una serie de batallas que dieron origen a una guerra que tuvo lugar durante el tiempo del reino de Cronos, luego que éste usurpó el trono de su padre Urano con la ayuda de los cíclopes y los hecatónquiros, quienes eran gigantes que tenían 50 cabezas y 100 brazos. Crono castró entonces a su padre, se apoderó de su trono y liberó a sus hermanos titanes, que habían sido encerrados en el Tártaro, bajo el reinado tiránico y egoísta de Urano. Los titanes se enfrentaron en el monte Otris y los olímpicos llegaron a reinar este monte más adelante. Es importante mencionar que en la antigüedad los griegos creían en la existencia de titanes y de dioses, los cuales tenían muchos dones y privilegios, que eran inmortales y dominaban la tierra, el cielo y el mar. Antecedentes. El marco para esta importante batalla fue creado después de que el titán más joven, Crono, derrocase a su propio padre, Urano, dios del cielo y gobernante del universo, con la ayuda de su madre, Gea, la tierra. Crono castró entonces a su padre, se apoderó de su trono y liberó a sus hermanos titanes, que habían sido encerrados en el Tártaro, bajo el reinado tiránico y egoísta de Urano. Sin embargo, al ser usurpado su puesto, Urano profetizó que los propios hijos de Cronos se rebelarían contra su gobierno igual que habían hecho él y sus hermanos.
Por miedo de que sus futuros hijos se rebelasen contra él, Crono se convirtió en el terrible rey que su padre Urano había sido, y se tragaba enteros a sus hijos a medida que nacían de su esposa y hermana Rea. Sin embargo, según una leyenda arcadia recogida por el geógrafo griego Pausanias, en su descripción de Grecia, Rea logró esconder a sus hijos quinto y sexto, Poseidón y Zeus, diciendo a Crono que había dado a luz un caballo, y le dio un potro para que se comiera en lugar de Poseidón, y en lugar de Zeus le entregó una piedra envuelta en pañales. Rea llevó a Zeus a una cueva en la isla de Creta, donde este fue criado por los curetes y las ninfas Adrastea e Ida. Cuando Zeus se hizo mayor, Metis dio a Crono una poción especial, que provocó que éste vomitara a los hijos que se había tragado. Zeus lo llevó entonces a la rebelión contra los titanes. La guerra. Entonces los olímpicos, guiados por Zeus, declararon la guerra a la anterior generación de deidades, los titanes. Entonces incluían a Hestia, Herea, Demeter, Hades y Poseidón, e incluso la titanide Hecate. Probablemente Estigia y sus hijos también lucharon en el bando de los olímpicos. Además, los Hecatóquiros y los Cíclopes, que habían sido encarcelados por Crono, ayudaron a los olímpicos. Se decía que los Hecatóquiros ayudaron a los olímpicos arrojando enormes piedras a los titanes, de 100 en 100. Los Cíclopes ayudaron a fabricar las famosas armas de Zeus, los rayos, el tridente de Poseidón y el casco invisible de Hades. Los titanes, encabezados por Crono, incluían a Ceo, Crio, Hiperión, Japetón, Atlas y Menecio. Habiendo logrado por fin la victoria tras toda una década de guerra, los olímpicos dividieron el botín entre ellos, otorgando el dominio de los cielos a Zeus, el del mar a Poseidón y el del inframundo a Hades. Procedieron entonces al encerrar a los titanes derrotados en el Tártaro, las más hondas profundidades del inframundo. Sin embargo, dado que durante la guerra Océano y los titanes Tea, Rea, Temis, Nemocine, Febeo y Tetis habían permanecido neutrales, no fueron castigados por Zeus. Algunos otros titanes que no fueron encerrados en el Tártaro fueron Atlas, Crono, Epimeteo, Menecio y Prometeo. Zeus dio a Atlas un castigo diferente. Urano, el cielo casi se había derrumbado sobre la tierra tras la guerra debido a la enorme lucha que había ocurrido bajo él, por lo que Zeus dispuso a Atlas a sujetarse los cielos por toda la eternidad. Epimeteo, Menecio y Prometeo cambiaron de bando y ayudaron a Zeus en la guerra, por lo que no fueron castigados. Sobre el destino de Cronos existe al menos dos variantes míticas. La tradición más antigua refleja en ciertas fórmulas homéricas y hesiódicas. Supone que Crono habita en el Tártaro rodeado por el resto de los titanes. Una tradición posterior señala que Crono fue liberado por la voluntad de Zeus y que quedó reinando en las islas de los bienaventurados. Los Hecatóquiros quedaron montando guardia sobre los prisioneros.